Cordiales saludos, quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de biología estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Comprende los procesos de reproducción celular. Tema: reproducción celular, ciclo celular, interfase, síntesis y replicación del ADN. Indicadores: conceptualiza reproducción celular, distingue las subfases de la interfase, diferencia la citocinesis, interpreta el ciclo celular, reconoce la importancia. Miramos la imagen y vemos nuestra célula. Es una célula eucariota, tiene su membrana plasmática, citoplasma, núcleo, centriolo. También vemos las funciones de una célula, que es la relación, reproducción y nutrición. ¿Qué es la reproducción celular? Es el proceso que asegura la continuidad de los microorganismos. Los seres vivos nacen, crecen y mueren. El periodo máximo de su existencia varía de una especie a otra. Entonces, la reproducción celular se puede expresar como un ejemplo en el que mediante unos mecanismos básicos, que es la mitosis y la meiosis, los seres vivos pueden multiplicarse. ¿Qué es un ciclo celular? Es el conjunto de procesos de crecimiento y división celular que constituye una característica propia de toda célula. El ciclo incluye dos periodos diferenciados. El primero es la interfase o estado de no división. La célula realiza sus funciones específicas y si está destinada a avanzar hacia la división celular, comienza por realizar la duplicación del ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Y cuáles son las fases? Tenemos G1, fase S y la fase G2. Luego ya ingresa en la división propiamente dicha, que es la mitosis. Bueno, la fase G1 es la primera fase del ciclo en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteína y de ARN. Tiene una duración de 8 a 12 horas. Luego la fase S es la segunda fase del ciclo en la que se reproduce la replicación, síntesis del ADN. Tiene una duración de 6 a 8 horas. Y la fase G2 es la tercera fase del ciclo en la que se produce el crecimiento previo a la división celular. Tiene una duración de 3 a 4 horas. Y luego ya ingresa en la fase de la mitosis. ¿Qué es la mitosis o cariocinesis? Se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales, que son los gametos. Por lo tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente iguales. ¿Cuáles son las fases? Tenemos la profase, la metafase, anafase y telofase. ¿Qué ocurre en la profase? Durante la profase, las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma en la que llamamos cromosoma. ¿Qué pasa en la metafase? En la metafase, las fibras de uso mitótico se unen al centrómero de los cromosomas. Estas se ordenan en el plano ecuatorial, o sea, en la mitad de la célula, cada uno unido a su duplicado. En la anafase, los pares de cromosomas se separan en los centrómeros, como vemos acá, se van separando y se mueven a los lados opuestos de la célula. Y en la telofase, las cromátidas llegan a los polos opuestos y se forman así las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos. Importancia de la mitosis: garantiza que cada célula hija reciba toda la información genética necesaria para cumplir con todos los procesos vitales. Mediante la exactitud del mismo se mantiene casi inalterados a través del tiempo las diferentes especies de animales y plantas. En los organismos unicelulares, la mitosis es un mecanismo de reproducción y en los pluricelulares permite el crecimiento del organismo, la renovación celular,
de las que mueren o sufren algún daño. ¿Qué es la citocinesis? La división del citoplasma se inicia habitualmente en la telofase. Se produce un reparto del citoplasma y de los orgánulos celulares. La célula comienza a sufrir una constricción, como vemos acá, y se forma lo que se llama el surco de división. Este anillo producirá la separación de las dos células hijas por estrangulación del citoplasma. Ahora, en las células vegetales ocurre la acumulación de vesículas procedentes del complejo de Golgi en la zona media de la célula. Posteriormente, estas se fusionan en contacto con las paredes laterales de la célula. De esta forma se origina un tabique o fragmoplasto que dará lugar a las membranas de las dos células hijas separadas por una lámina media. Acá podemos ver entonces que ocurre el estrangulamiento y la separación de las células hijas, y en la citocinesis vegetal tenemos la formación del fragmoplasto como división de ambas células. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen, como vemos acá, 4 células hijas con la mitad del cromosoma. La meiosis se produce en 2 etapas: la meiosis 1 reduccional y la meiosis 2 ecuacional. La importancia de la meiosis radica en que es fundamental que mediante este proceso se produce la recombinación genética responsable de la variabilidad genética y en última instancia de la capacidad de evolucionar de las especies. Esta es su principal diferencia con la mitosis. En la meiosis, las células hijas son diferentes de la célula madre y con la mitad de cromosoma. Entonces vemos acá, en la primera división meiótica, se evidencian los cromosomas, cada uno de ellos formado por 2 cromátidas. Estos cromosomas, mitad de ellos de origen materna y la otra mitad de origen paterno, después de haber sufrido algunos procesos durante la profase, como vemos acá, la profase, la metafase, anafase y telofase. En particular, el crossing over o recombinación del ADN se dispone en la zona ecuatorial de la célula y obtenemos así las 2 células hijas. Luego tenemos la fase 2, la segunda división meiótica. Como vemos acá en la imagen, ya esto va a la segunda fase de la meiosis. ¿Qué pasa acá? No incluye la replicación del ADN. Los cromosomas formados por 2 cromátidas se desplazan en la línea ecuatorial, como vemos acá, y se pegan al uso mitótico. Las 2 cromátidas de cada uno de los cromosomas se separan y migran a los polos. De esta forma se tiene 4 células, cada una de ellas con un conjunto haploide de cromosomas y sobre todo con una variedad de distintos cromosomas, ya sea de origen materno y paterno, también pasando por la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Cuál es la diferencia entonces entre mitosis y meiosis? En la mitosis obtenemos 2 células hijas y en la meiosis obtenemos 4 células hijas. Las fases de la mitosis, para recordar: la profase, metafase, anafase, telofase. En la meiosis tenemos la meiosis 1 y la segunda fase de la meiosis 2, donde nos da las células hijas. Bueno, vamos a ver un poquito acá para terminar las diferencias. La mitosis se inicia en el cigoto y continúa a través de toda la vida del organismo. En cambio, la meiosis se inicia una vez que el organismo ha alcanzado la madurez sexual. Ocurre en las células somáticas y esto ocurre en las células sexuales. Los productos de esto tenemos las células con números diploides y esto tenemos con número haploide. Da como producto 2 células y da como producto 4 células. Hay una división por ciclo y en este hay una división por 2 ciclos, la meiosis 1 y la meiosis 2. Las células producidas son iguales e idénticas a la célula madre y en este caso las células
producidas son diferentes a las células madre. Bueno, tienen su material de lectura y las actividades previstas. No olviden siempre el lavado correcto de manos.